Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y está conformado por Estrada Cuellar, Virginia Fernanda, González Arrona, Joana Guadalupe, Holguín Vargas, Mariana, Ponce Aguilar, Luis Manuel, Velázquez Rodríguez, Dania Michel, y les vamos a presentar a continuación el caso de estudio del segundo departamental. Bueno, para resolver el caso de estudio es necesario tener en cuenta algunos temas, los cuales se dará una breve introducción a continuación. Transferencia de cantidad de calor. El calor es una forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro debido a la diferencia de temperatura. La transferencia de calor se produce desde un objeto con una temperatura alta a otro con una temperatura más baja. Los temas de la transferencia de calor son la determinación de las razones de transferencia de calor hacia un sistema y desde el sistema, determinando el tiempo de enfriamiento de calentamiento, así como la variación de temperatura. Para que haya transferencia de calor se necesita de una diferencia de temperatura. Entre dos medios no puede haber transferencia de calor neta si estos están a la misma temperatura. Coeficientes globales de transmisión de calor. Cuando se transfiere calor entre dos fluidos que son separados por un medio sólido, el uso de varios coeficientes relaciona el caudal de calor con la temperatura dentro del fluido y la pared de separación. A continuación se muestra la fórmula, donde E es el espesor de la pared, TW temperatura en la pared sólida del fluido frío, AE área exterior de la pared cilíndrica, T temperatura en el seno del fluido frío, HE es el coeficiente individual de transmisión de calor para el fluido que circula por el exterior del tubo, HI es el coeficiente individual de transmisión de calor para el fluido que circula por el interior del tubo, TW temperatura en la pared sólida del fluido caliente, AI área interior de la pared cilíndrica, T es la temperatura en el seno del fluido caliente, AML es la área media logarítmica de la pared cilíndrica. Y bueno, cabe destacar que esta ecuación indica que el calor que sale del fluido caliente por convección es igual al calor que se transmite por medio de la pared cilíndrica por conducción e igual al que llega al fluido frío por convección. Al medir la temperatura de la pared no es posible correlacionar solo la temperatura en la dirección del fluido, por lo tanto es interesante definir un coeficiente global de convección de calor que relacione T mayúscula con T minúscula. El coeficiente puede estar relacionado con el área exterior o interior, por lo tanto la ecuación anterior queda de la siguiente manera. El coeficiente global referido al área exterior se puede expresar como se ve en la siguiente figura. Coeficiente global referido al área anterior se expresa como se ve en la siguiente fórmula. La velocidad de transferencia de calor en una determinada dirección dependerá del tamaño del gradiente de temperatura. Cuanto mayor sea el gradiente de temperatura, mayor será la tasa de transferencia de calor. Convección. Es un mecanismo de transferencia importante. A pesar de la presencia de la conducción, esta queda oculta dentro de la convección o del movimiento del fluido en una zona a otra, provocando por agentes externos o por la presencia de gradientes de densidad. A su vez, son causados por diferencias de temperatura. Se mencionarán los tipos de convección. La primera es convección natural. Esta se produce cuando la superficie sólida está en contacto con el fluido a diferentes temperaturas. La diferencia de densidad causada por el gradiente de temperatura en el fluido proporciona movimiento. Por lo tanto, para el gas, si la temperatura en un área determinada es más alta que la temperatura circundante, su densidad será menor y se moverá hacia el núcleo del fluido con una densidad mayor. En cambio, la convección forzada es cuando el fluido se ve obligado a fluir sobre la superficie por medios externos, como un ventilador, una bomba o el viento. Los coeficientes individuales de transmisión de calor. Un fluido con la temperatura Tf en su seno estando en contacto con un sólido con una temperatura Ts por medio de una superficie de contacto A. Mediante esta superficie se transmite un caudal de calor Q. El coeficiente individual de transmisión de calor H se define como Q es igual a H por A, por la diferencia de Ts menos Tf. Ahora podemos observar los números adimensionales con su respectiva fórmula: el número de Nusselt, el número de Stanton, el número de Pecla, el Nusselt promedio. También tenemos el número de Rayleigh, número de Grasov, donde beta es el coeficiente de expansión volumétrica para gas ideal, el número de Reynolds y el número de... Como conducción tendremos a la transferencia de energía de las partículas en orden decreciente. La conducción se presenta en los tres estados de la materia, pero de distinta manera, ya que en el estado líquido y gaseoso la conducción se lleva a cabo en el movimiento aleatorio de sus partículas cuando éstas colisionan, mientras que en los sólidos se debe a la combinación de vibraciones en sus moléculas.
La configuración geométrica, el espesor y el material que constituye al medio de transporte de la conducción influyen en la rapidez, así como en la diferencia de temperaturas a través de este. Por lo tanto, entre más grueso sea el aislamiento, hay menor pérdida de calor, mientras que entre mayor sea el área superficial, habrá mayor pérdida de calor. Así que la conducción de calor en una placa plana se dice que es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional al espesor de esta. La razón de conducción del calor se define como la siguiente ecuación, la cual es K por A por T1 menos T2 sobre diferencial de X, donde K es la conductividad térmica del material empleado, y se le conoce como conductividad térmica a la capacidad que tiene un material de transferir calor por conducción. En la ley de Fourier de Newton se establece que siempre que exista una diferencia de temperaturas, la energía calorífica fluirá de mayor a menor, es decir, la energía calorífica se transfiere por conducción y es proporcional a la diferencia de temperaturas. El área de transferencia está dada por la siguiente ecuación, la cual es menos K por A por delta T sobre delta X, donde K es la constante de proporcionalidad y el signo negativo indica que al incrementarse el calor, este es cedido a la región con menor temperatura. Se les conoce a los intercambiadores de calor como uno de los equipos más comunes en la industria, debido a que tienen un mejor aprovechamiento energético para cumplir su función. El calor transferido dentro de ellos se realiza en una sola dirección, es decir, del fluido con mayor temperatura al de menor temperatura, y esta transferencia puede ser de contacto directo entre los fluidos o a través de una pared. Estos intercambiadores tienen una clasificación, principalmente son según la trayectoria de los fluidos, según la forma en que es transferido el calor, según su aplicación y según las características de construcción. En el presente proyecto trabajaremos con un intercambiador de calor multitubular a contracorriente debido a que su uso es muy común en la industria. Este demanda de manera significativa las altas temperaturas y presiones, utilizándose para procesos de enfriamiento, calentamiento o simplemente cambio de estado. El flujo en contracorriente es un flujo opuesto de los fluidos, esto debido a las entradas de cada fluido, es decir, la distribución en la que los fluidos entran por extremos opuestos y, por tanto, fluyen en sentido opuesto. En el intercambiador de calor de carcasa y tubos ocurre una transferencia de calor entre dos corrientes, las cuales no tienen contacto entre sí. Los fluidos en este tipo de intercambiadores son separados por una pared, la cual es conductora de calor. Este tipo de intercambiador fue diseñado para evitar fugas, facilidad en su limpieza y controlar la corriente. En el planteamiento del problema tenemos que se tiene un motor de una nave hidráulica donde un circuito cerrado de agua es usado para refrigerar y mejorar el rendimiento de este mismo, ya que opera a altas temperaturas. Por esto mismo, con el paso del tiempo, el agua se calienta y llega a los 100 grados centígrados, por lo tanto ya no puede funcionar como refrigerante. Para dar solución a esta problemática se coloca un intercambiador de calor multitubular a contracorriente del tipo de 2 pasos por tubo y un paso por el exterior, donde los tubos tienen un diámetro interno de 14 milímetros y un diámetro externo de 16 milímetros, y están situados en el interior de una carcasa envolvente de forma cilíndrica con un diámetro interno de 205 milímetros. El propósito del intercambiador de calor es enfriar el agua que sale del motor antes de volver a utilizarla para la pieza antes mencionada por medio de agua de mar. A continuación se puede observar en la descripción del sistema el esquema de intercambiador de calor en forma general. Tenemos que por el interior de los tubos entra agua de mar a 17 grados centígrados que previamente pasa por una máquina desalinizadora para evitar la corrosión de estos con un flujo másico de 2.7 kilogramos por segundo. El agua sale del motor, entra a la carcasa a una temperatura de 90 grados centígrados y sale a 80 grados centígrados, como claramente se puede observar. La pared externa de los tubos se mantiene a 65 grados centígrados y la temperatura del agua del motor dentro de la carcasa es el promedio de las temperaturas de entrada y salida. Es por eso que se busca calcular el calor neto cedido por el fluido caliente, la temperatura de salida del agua de mar, el número de tubos por paso de intercambiador, supuesto que la velocidad aconsejable en el interior de los tubos es de orden de 0.6 metros sobre segundo, y la longitud del intercambiador. La metodología que se sugiere para la solución del caso de estudio es identificación de condiciones y datos que nos piden, así como los que nos da el problema, calcular el calor neto cedido por el fluido caliente, calcular la temperatura de salida despejando la ecuación del paso anterior, calcular el área transversal de cada tubo, calcular el número de tubos por paso del intercambiador, determinar la longitud del intercambiador. Para ello se necesita calcular el coeficiente de calor por convección, determinar la viscosidad cinemática, asimismo calcular el número de Reynolds,
Se calcula el coeficiente de transferencia de calor interno y el coeficiente de transferencia de energía externa, calcular la diferencia de temperaturas logarítmicas, obtener el factor de correlación y con estos datos que se obtuvieron sustituir en la ecuación correspondiente para determinar la longitud del intercambiador. El calor del fluido caliente se calculó de la siguiente manera utilizando la ecuación donde se intervino las variables del fluido. Estas fueron el flujo volumétrico, el Cp y el diferencial de tiempo, donde el Cp tenía un valor de 4206 joules sobre kilogramos por centígrado. Para conocer el flujo másico fue necesario multiplicar el flujo volumétrico por la densidad del agua a una temperatura de 90 grados y se obtuvo que esta era de 723.975 kilogramos por cada minuto, ya que el problema nos proporcionaba el flujo másico. Para poder usarlo se les cambió de unidades para que tuviera un flujo másico en unidades de kilogramos sobre segundo, obteniendo que esta cantidad era de 12.06625 kilogramos sobre segundo. Ya con estos datos conocidos solo calculamos el flujo de calor, donde se obtuvo que el valor del flujo fue de 507.506 kilowatts. Para obtener la temperatura, esta se calculó despejando la temperatura 2 de la ecuación del flujo de calor, obteniendo que la temperatura sería igual a la temperatura 1 más el flujo del calor entre el flujo volumétrico por el Cp. Sustituyendo los datos, se obtuvo que la temperatura 2 tendría un valor de 44.9677 grados centígrados. Para obtener el número de tubos por paso del intercambiador, suponiendo una velocidad aconsejable en el interior de los tubos de un orden de 0.6, se utilizó la ecuación donde se utilizaron las variables de la velocidad por el área, por la densidad, por el número de tubos. Esta variable se despejó de esta ecuación. Ya conociendo la densidad a 17 grados, que tenía un valor de 998.66 kilogramos sobre metro cúbico, se calculó también el área transversal de cada tubo, obteniendo que esta tenía un valor de 1.53 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya con todos estos datos se calculó el número de tubos, obteniendo un valor de 14.63. Con el resultado anterior se obtuvo que se necesitaban 15 tubos, y ya conociendo los tubos reales se corrige el valor de la velocidad en el interior de los tubos. Para eso nuevamente se utilizó la ecuación del flujo másico y de esta se sustituyó las variables correspondientes y se despejó la variable de la velocidad, obteniendo que la velocidad tenía un valor de 0.585465 metros sobre segundo. Para calcular la longitud del intercambiador se determinó el coeficiente de transferencia de calor global y para ello primero se determinó el coeficiente de calor por convección, así también como el coeficiente de calor debido al agua del motor, denominado con la letra H0. Para calcular esta variable era necesario conocer las propiedades del agua del mar a las temperaturas promedio. Se calculó la temperatura promedio, la cual tenía un valor de 30.9838 grados centígrados, y las propiedades de esta temperatura promedio fueron las siguientes, teniendo una viscosidad de 6.59 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro sobre segundo y una densidad de 992.29 kilogramos sobre metro cúbico. Para determinar la viscosidad cinemática se utilizó la ecuación en la que nada más se necesitaban las variables de la viscosidad sobre la densidad, obteniendo que la viscosidad cinemática tenía un valor de 6.65 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Después se calculó el número de Reynolds, el cual tenía un valor de 12.323.65. Dado este número de Reynolds, se calculó que el flujo volumétrico tenía un comportamiento turbulento, por lo tanto se va a hacer uso de la correlación de Ditus para hallar el número de Nusselt, tomando en cuenta que el fluido se va a calentar, obteniendo que dicho número era de 77.2348. Ya conociendo el número de Nusselt, se calcula el coeficiente de transferencia de calor interno utilizando la ecuación mostrada en pantalla, donde se despejó las variables correspondientes para obtener este coeficiente de transferencia, obteniendo que tenía un valor de 3.498.621 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, siendo el coeficiente promedio el resultado de multiplicar el anterior
coeficiente por 2, obteniendo que este tenía un valor de 6.997.24 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, ya que la temperatura del agua de motor dentro de la carcasa es el promedio de la temperatura a la que entra, entonces esta será de 85 grados centígrados. Donde A corresponde al área transversal por la que pasa el agua del motor y es determinada restando la superficie total del interior de la carcasa menos la superficie ocupada por los tubos de ida y vuelta, siendo A igual a 0.2697 metros cuadrados. Procedemos a calcular la velocidad del agua del motor considerando la densidad del agua a la temperatura de 85 grados, siendo igual a 0.4621 metros sobre segundo. Para poder hallar el número de Newton se utilizará la correlación de Zukauskis para la conversión forzada externa de tubos circulares. La correlación de Zukauskis nos señala que todas las propiedades deben ser evaluadas a la temperatura del fluido, con excepción del número de Planck, que debe ser evaluado a la temperatura de la superficie del tubo. Con base a lo antes mencionado, se determina que las propiedades del agua del motor a 85 grados son las siguientes. Para determinar la viscosidad cinética se hace uso de la siguiente ecuación. Se procede a calcular el número de Reynolds siendo igual a 21.493.1422. A partir de ahí ya se puede calcular el número de Newton para sacar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior utilizando la correlación de Zukauskis. El número de Planck se determinará a la temperatura del exterior de los tubos, que es de 65 grados, y por lo tanto es igual a 2.75. Procedemos a determinar el número de Newton de la siguiente manera, dándonos como resultado 125.4698. A continuación calcularemos el coeficiente de transferencia de energía externo por medio de la siguiente ecuación, dando como resultado 5.277.568. Sabemos que la relación del coeficiente de transferencia de calor total con las resistencias de un intercambiador de calor está dada por, al despreciar la resistencia generada por la pared de los tubos y al combinar las dos últimas ecuaciones presentadas, tenemos la siguiente. Procedemos a calcular la diferencia de temperatura logarítmica recordando que será un intercambiador a contraflujo, dando como resultado 40.1817 grados. Procedemos a calcular el valor de R y P como a continuación se muestra. P es igual a 0.616 y R es igual a 0.616. Al ingresar los valores en el gráfico se obtiene que el factor de corrección es de 0.96. Con este valor corregimos nuestras diferencias de temperaturas logarítmicas multiplicado por el factor de corrección, tal como se muestra en la siguiente ecuación. Procedemos a sustituir los valores correspondientes en la ecuación para despejar la L. Procedemos a sustituir los valores para obtener el valor final de L, que es igual a 2.8643. A manera de discusión tenemos que en un principio el calor neto cedido del fluido caliente fue determinado, donde se considera el principio de la conservación de la energía. También se tiene que cuando se trabaja con un intercambiador de calor hay algunas consideraciones puntuales a tomar en cuenta, las cuales son el flujo estacionario, las corrientes de fluido, tienen poco cambio o ningún cambio de la velocidad y elevaciones, por lo cual la energía cinética y potencial es despreciable. Así también como el calor específico del fluido depende de la temperatura, pero en un intervalo que se puede considerar a un valor promedio, y la superficie exterior del intercambiador está perfectamente aislada, provocando que únicamente haya transferencia de calor entre los fluidos. Por lo tanto, la ley mencionada requiere que la velocidad de transferencia de calor de este fluido sea caliente igual hacia el frío. Cuando se calculó la longitud del intercambiador, se mantuvo bajo consideración que el flujo de calor se transfiere del fluido caliente, que es el agua del motor, hacia la pared por convección, después a través de la pared por conducción y por último de la pared al fluido frío, que viene siendo el agua de mar, de nuevo por convección. Al calcular el número de Reynolds del agua de mar, se consideró una temperatura promedio, siendo de 12.323.6545, lo cual corresponde a un fluido turbulento, ya que el número de Reynolds es mayor a 4.000. A continuación, el coeficiente de transferencia de calor interno fue determinado y para ello se calculó el Nusselt, considerado la correlación de Ditus-Boelter para una convección forzada interna en un fluido turbulento que fluye a través de tubos circulares. En este se establece que el valor de N es igual a 0.4, ya que el fluido se va a calentar.
En el caso del coeficiente de transferencia de calor externo, se toma en cuenta que el intercambio trabajar es de un proceso por coraza y pasos múltiples por los tubos. En ello se considera la correlación Gauss-Cas para la convección forzada externa. En este el valor de CIM depende del número de Reynolds, que en este caso fue de 21.493.1422. Después de obtener el coeficiente, se procedió a determinar la temperatura media logarítmica que nos permite obtener la longitud del intercambiador. Al no ser un intercambiador de fluido paralelo o contraflujo, conviene relacionar la diferencia equivalente de temperatura con la relación de la diferencia media logarítmica para el caso de contraflujo, y para ello se necesita el factor de corrección, el cual se obtiene por medio del diagrama de factor de corrección F para intercambiadores de un paso por la coraza y 2, 4 y 6, etc. pasos por los tubos. A manera de conclusión tenemos que mediante el uso de los conocimientos adquiridos en clase se logró resolver cada uno de los incisos del problema propuesto. Haciendo uso de la densidad y el flujo volumétrico del agua en el intercambiador, se definió el calor cedido, con lo que se logró determinar la temperatura del agua expulsada al mar. Calculando el área transversal de cada tubo, se consiguió definir el número de tubos necesarios dentro del intercambiador de calor, así como la velocidad en el interior de los tubos. Con el fin de determinar la longitud del intercambiador de calor, se realizó el cálculo de diferentes valores, como es el número de Reynolds, con el que se definió que es un flujo turbulento. A continuación, se calculó el Nusselt, considerado la correlación de Dietz-Volter, para determinar el coeficiente de calor interno. Y para calcular el coeficiente de calor externo, se considera la correlación Gauss-Cas. Y una vez con todos los valores determinados, se encontró la longitud del intercambiador de calor, la cual tiene un valor de 2.8643 metros.